Mi nuera falsificó mi testamento. Cuando la enfrenté me dijo: «Suegra, usted ya está muy grande. Nosotros sabemos lo que es mejor para la familia». Construí un imperio de restaurantes en Ciudad de México durante 40 años. No sobreviví a crisis para que una desconocida decidiera mi futuro. Soy Esperanza Morales, 68 años, viuda desde hace 2 años. Cuando mi esposo Rafael murió, pensé que mis hijos me cuidarían hasta el final. Teníamos 5 restaurantes de comida tradicional mexicana y una casa colonial valuada en más de 10 millones de pesos. Estaba completamente equivocada. Les voy a contar cómo mi propia familia se convirtió en buitres mientras yo lloraba a mi esposo. Todo comenzó durante las posadas navideñas del 16 de diciembre. Mi hijo mayor Carlos, de 42 años, llegó con su esposa Mónica a mi casa. Las flores de Nochebuena decoraban el patio, pero sus rostros tenían una frialdad que nunca había visto. «Mamá, esta casa es demasiado grande para usted sola. ¿Qué pasa si se cae en las escaleras?». Mónica, siempre calculadora, añadió: «Suegra, hemos visto unas residencias preciosas en Santa Fe, modernas, con enfermeras, actividades para la tercera edad». Debí sospechar cuando Carlos comenzó a llamarme mamá en lugar de mami, como toda la vida. Mi hija Patricia, de 40 años, se sumó inmediatamente. Demasiado rápido. «Mamá, Carlos tiene razón. Además, los restaurantes necesitan modernización. Es mucho trabajo para una persona de su edad». Mi hijo menor Diego, de 35 años, solo asentía. Siempre lo hacía cuando sus hermanos tomaban las decisiones familiares. ¿Han sentido alguna vez que sus propios hijos los ven como una carga en lugar de como la persona que les dio la vida? A mediados de febrero, después del Día del Amor y la Amistad, Carlos me presentó documentos durante la comida dominical. Puso unos papeles sobre el mantel bordado que Rafael me regaló en nuestro aniversario. «Es una simple actualización, mamá, para evitar líos fiscales cuando llegue el momento. Confié en él. Es mi hijo, mi primogénito». Firmé sin leer todo. Entonces, no sabía que no eran ajustes. Redirigían el 60% a Carlos, el 25% a Patricia, solo el 15% a Diego, y lo preparaban para solicitar mi declaración de interdicción. Pero esto es lo que no sabía entonces. Carlos había estado reuniéndose con el hermano de Mónica, un abogado especialista en sucesiones. Desde diciembre, en lugar de protegerme, habían preparado documentos para que Carlos pudiera solicitar mi tutela legal si yo parecía incapacitada mentalmente. La verdad salió a la luz durante mi chequeo médico de mayo. El doctor Hernández, mi médico de familia desde hace 20 años, parecía preocupado. «Señora Esperanza, su hijo Carlos me llamó preguntando sobre evaluaciones de capacidad cognitiva. Mencionó algo sobre procedimientos legales. Se me heló la sangre». «¿Qué le respondió, doctor?». «Le dije que usted está más lúcida que personas de la mitad de su edad. Pero, señora Esperanza, ¿por qué haría esas preguntas esa noche?». El sonido de la lluvia contra las ventanas de mi casa colonial no me dejaba dormir. Me senté en la cocina con la taza de café de Rafael, temblando. A la mañana siguiente, llamé a mi comadre Elena, cuya hija Lupita trabaja en un despacho jurídico. Para el mediodía, la voz de Lupita temblaba al teléfono. «Señora Esperanza, esto no es solo una actualización de testamento.
Estos documentos podrían permitir que Carlos solicite al juez declararla mentalmente incompetente. Si dos familiares están de acuerdo, él se convertiría en su tutor legal y controlaría todo lo que usted posee. ¿Se imaginan? Su propia sangre planeando borrarla legalmente mientras usted todavía respira. A finales de junio llegó algo que me aterrorizó: una notificación de audiencia sobre procedimientos de tutela. Carlos había comenzado el proceso sin decirme. Ahí supe que esto era real. Confronté a Carlos el domingo siguiente durante la comida familiar. Puse los documentos sobre la mesa de caoba. Antes de empezar, dije, colocando mi teléfono entre nosotros, voy a dejar constancia de esta conversación. Su cara no cambió. Mónica siguió sirviendo el postre como si nada. Mamá, la estamos protegiendo de usted misma. Tiene 68 años. Le dio dinero a esos estafadores por teléfono el año pasado. Fueron 500 pesos para la Cruz Roja. ¿Ve? Ni siquiera recuerda que eran estafadores. Se recostó en la silla, seguro de sí mismo. Patricia y yo lo hemos discutido extensamente. Usted necesita supervisión antes de perder todo con ladrones. Patricia asintió por inercia. No es personal, mamá. Es realidad financiera. Pero Diego, mi Diego silencioso, finalmente encontró su voz. Esto es robo. Mamá está perfectamente bien. Le están robando mientras todavía llora a papá. La máscara de Carlos se cayó. Su voz se volvió fría como hielo. Diego, siempre has sido irresponsable con el dinero. Por eso recibes menos. Agradece que recibes algo. Tengo que salvar la empresa y mantener a la familia. Ahí fue cuando me di cuenta de que esto no era sobre protegerme. Era pura necesidad y cálculo de Carlos. A la mañana siguiente, llamé a mi propio abogado, alguien que Carlos nunca había conocido. Para la tarde, había revocado el testamento fraudulento y creado uno nuevo, pero no me detuve ahí. Mientras investigaba los antecedentes de Carlos para la batalla legal, mi abogado encontró registros públicos que mostraban: la empresa de Carlos estaba siendo investigada por el SAT por presunta evasión fiscal. Mi exitoso hijo empresario debía más de 2 millones de pesos en impuestos atrasados y enfrentaba posibles cargos penales. La obsesión de Mónica por las compras los había llevado al borde de la bancarrota. Habían grabado en secreto sus 2 propiedades con hipotecas adicionales. Mi herencia no era sobre mi bienestar, era sobre su supervivencia financiera. Y Patricia había estado proporcionando a Carlos información detallada sobre mi rutina diaria, mis visitas médicas, incluso mis idas al mercado, construyendo un caso para incompetencia. Recibía pagos por proporcionarle información a Carlos sobre su propia madre. Pero el investigador privado que contraté descubrió algo que destrozó mi corazón completamente. Las fotografías mostraban a Carlos y Patricia reuniéndose mensualmente en restaurantes caros durante todo mi periodo de luto, articulando mi desplazamiento legal. Pero la imagen que aún me persigue los mostraba celebrando después de que firmé esos papeles. Carlos alzaba una copa de tequila. El pastel sobre la mesa decía: por nuevos comienzos. Estaban brindando por mi muerte legal mientras yo aún respiraba. 2 semanas después, a principios de agosto, convoqué otra reunión familiar. Llegaron esperando discutir mi transición a la residencia de ancianos. En lugar de eso, reproduje la grabación de nuestra cena anterior. Sus propias voces llenaron el comedor. Carlos, calculando cronogramas de liquidación para mis restaurantes,
Patricia dividiendo su porcentaje, Mónica planeando sus vacaciones en Europa con mi dinero. El silencio tragó la habitación. Con efecto inmediato, anuncié: todos ustedes quedan excluidos de toda disposición testamentaria. Mi patrimonio será donado a Casa Hogar San José y al DIF local. La única herencia que recibirán es saber que su codicia destruyó esta familia. La cara de Carlos se puso morada. No puede hacer esto. Somos sus hijos. No, dije, enderezándome más de lo que había estado en meses. Los hijos aman a sus padres. Ustedes son solo extraños que comparten mi sangre. Patricia comenzó a sollozar. Mamá, por favor, tengo pagos de la casa, las colegiaturas de los niños. Debieron pensarlo antes de intentar robarme a ciegas. Diego se adelantó entonces, sacando papeles doblados de su chamarra. Mamá, he estado documentando todo desde diciembre. Carlos me pidió que mintiera a su doctor sobre problemas de memoria. Tengo sus mensajes, sus correos. Ya le di copias a su abogado. La habitación quedó en silencio mortal. Mi hijo menor, quien pensé había permanecido callado por debilidad, me había estado protegiendo todo el tiempo. Eso fue hace 8 meses. La empresa de Carlos quebró cuando la investigación del SAT concluyó con una multa millonaria. Ahora trabaja como empleado en una oficina contable, ganando una 10ª parte de sus ingresos anteriores. Mónica lo dejó por su entrenador personal después de que perdieron ambas casas. Patricia se divorció cuando su esposo descubrió el esquema de herencia. Vive en un departamento pequeño en la periferia, amargada y sola, trabajando en un call center. Diego me visita todos los domingos ahora. Estamos reconstruyendo lentamente la confianza. Él demostró que el valor también puede ser observar en silencio y actuar a tiempo. Y yo sigo en mi hermosa casa colonial, rodeada de vecinos que se preocupan por mí porque me quieren, no porque quieren algo. Dirijo mis restaurantes con ayuda de administradores jóvenes y honestos. Tomo clases de pintura en el centro cultural y cuido mis geranios en el patio. Mi salud es excelente. Mi mente sigue afilada y mis finanzas están seguras. A veces, cuando las campanas de la iglesia de San Juan Bautista suenan en las mañanas, me siento con la taza de café de Rafael y me pregunto si fui demasiado dura. Entonces, recuerdo la sonrisa de Carlos cuando me dijo que estaba muy grande y mi determinación regresa. La verdad más dolorosa no es el dinero que trataron de robar, es saber que mientras yo lloraba a mi esposo de 40 años, mis propios hijos calculaban el valor de mi dolor, pero esto es lo que nunca entendieron. Sobreviví a la crisis del peso, crié 3 hijos mientras construía un imperio gastronómico y cuidé a Rafael durante 2 años de enfermedad. Soy más fuerte de lo que jamás imaginaron y más astuta de lo que me dieron crédito. Mi Nuevo Testamento es a prueba de impugnaciones, con testigos independientes y formalizado ante notario. Cuando llegue mi momento, mi dinero ayudará a personas que realmente lo necesitan, no a adultos que creen que merecen recompensas por respirar. ¿Es la sangre más espesa que la traición o la dignidad no es negociable? Debí haber perdonado a familiares que conspiraron para robar el trabajo de mi vida y mi independencia. Díganme en los comentarios. ¿Han enfrentado traición financiera de familia? ¿Cómo se protegieron? Porque a veces, las personas que más nos lastiman son las que más confiamos. Si ustedes o alguien que conocen está enfrentando abuso financiero familiar, busquen ayuda en el DIF de su localidad o consulten a un abogado especialista en derecho familiar. La dignidad no tiene precio.